Benvidos de novo tras esta pequena pausa a todos os presentes e a todos os que nos seguen a través da segunda canle da Televisión de Galicia en directo. Retomamos este foro La Toja tras la inauguración oficial para entrar ya en la primera de las mesas de estos 3 intensos días. La invasión de Ucrania hace ya más de 7 meses ha cambiado radicalmente las prioridades internacionales y geoestratégicas. Todos los esfuerzos occidentales por atraer a Rusia hacia la democracia y a una visión cooperativa de la política internacional han resultado baldíos. El régimen de Putin se ha demostrado belicoso con sus vecinos y con su propia población, con conductas crecientemente dictatoriales. Europa se enfrenta a nuevos retos de defensa, de cooperación y humanitarios. En esta primera mesa del foro asistimos a la conversación entre el ministro de Asuntos Exteriores de España, don José Manuel Álvarez, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, don Dmytro Kuleba, moderados por el presidente del Foro La Toja, don Josep Piqué. Señor Piqué. Muchas gracias. Thank you very much. Thank you very much for joining us in this evening. And very specifically, thank you very much to my dear and admired friend, our Minister of Foreign Affairs, José Manuel Álvarez, and more specifically to the Ukrainian Foreign Minister, Mr. Dmytro Kuleba. We are very, very grateful to joining us today. We know your very busy agenda and the dramatic circumstances in your country. Thanks a lot. As you know, we have decided to award the prize to the brave and admirable Ukrainian people. The delivery has been made by His Majesty, the King of Spain, as a sample of the compromise of our country with your fight against the Russian fury. La amenaza rusa. Sois un ejemplo extraordinario del compromiso claro con la soberanía y la independencia de vuestro país, pero también con la democracia y la libertad. Sabemos muy bien que los costes están siendo altísimos y por eso tenemos que ayudaros políticamente, económicamente y también proporcionando armas y equipo militar. La evolución de la guerra está mostrándonos que es posible ganar cuando los valores son claramente superiores y cuando se lucha contra la violación de la ley internacional y los derechos humanos. Si estáis de acuerdo, inicialmente propongo darle la palabra al señor Kuleba para que haga su primera intervención, unos 5 o 7 minutos o menos. Después le pasaremos la palabra al señor Álvarez y a continuación abriremos un debate entre ambos ministros sobre diferentes temas. Así que sin mayor dilación, señor Kuleba, muchas gracias. Una vez más, le paso la palabra. Can someone wave if you can hear me? ¿Me podéis oír? ¿Puede alguien levantar la mano? Estupendo. Su Majestad, Excelencias, señoras y señores. Me da pena mucho no poder estar ahí con vosotros hoy, pero como se ha mencionado, efectivamente, las dramáticas circunstancias de mi país me han mantenido un poco en casa. Es un placer para mí haber recibido el premio que han otorgado al pueblo ucraniano. Ojalá lo hubiera podido recibir personalmente, porque el pueblo ucraniano merece haber recibido ese reconocimiento. La nación ucraniana no ha dejado de trabajar contra esa lucha. Nuestros hombres y mujeres merecen esa apreciación. Muchas gracias también van al presidente del foro, el señor Josep Piqué, y a mi querido amigo, el señor José Manuel Álvarez, por invitarme a esta intervención. Esto está sucediendo en lo que es la isla de La Toja y me parece simbólico abordaros como primer ministro de Ucrania aquí, que viene a ser el vínculo oriental de Europa, un vínculo que está continuamente siendo
atacado. El futuro de la seguridad transatlántica está decidiéndose hoy en Ucrania. En tiempos como estos, los objetivos tienen que ser claros y han de darse pasos decisivos. Este es el momento clave para defender lo que es correcto. No hay otra palabra para describir lo que está haciendo Putin ahora que error. Ha sido el principal ataque después de la Guerra Mundial. La tortura y la violación de civiles. 395 niños han sido asesinados por la invasión rusa hasta ahora. También han asesinado muchas zonas residenciales, atacando infraestructuras clave, lanzando misiles sobre los ciudadanos ucranianos. Y ha habido intentos también de matar y eliminar la estabilidad de cualquier familia. Una lucha contra el mundo poniendo a muchísimas personas en el sur global en riesgo, una guerra de propaganda sobre el espacio transatlántico con el objetivo de desestabilizar gobiernos. Y ahora también unos intentos vergonzosos de expropiar territorios. El único motivo por el que Putin está haciendo esto es su sensación de impunidad. Casi siempre consiguió salirse con la suya en Georgia en el 2018. En ese momento recibió pocas consecuencias tras su invasión de Donbass en el 2013. Por supuesto, cosas cambiaron en ese momento, que la destrucción del Nord Stream continuó y durante muchos años Putin ha estado implementando un plan muy claro para socavar el espacio transatlántico y para dominar, intimidar y vengarse del colapso de la Unión Soviética, recuperando el imperio soviético, incluso a costa de apropiarse de estados vecinos. La impunidad llega al odio. Ahora estamos abordándonos con un monstruo que está ahora no solo atacando a Ucrania, sino a toda la zona transatlántica. Sus esfuerzos están afectando a Europa, también Norteamérica, pero también el sur global, Asia, África, todos los estados que defienden la Carta de Principios Humanos. Todos estamos siendo amenazados y Putin consigue irse con la suya con lo que está ahora pasando en Ucrania. ¿Por qué otra potencia del mundo que no respeta las fronteras de sus vecinos, por qué no van a hacer lo mismo? Si Putin consigue sacarse con la suya, ¿por qué no lo habría de hacer cualquier otro país? Solo hay un modo de proteger nuestros valores fundamentales, garantizar ese fin de la impunidad, poner a Rusia en su lugar, hacerle rendir cuentas. ¿Y cómo lo conseguimos? La respuesta, obviamente, es la victoria de Ucrania. Es fundamental que Ucrania, de este modo, restaure su integridad territorial a través de medios diplomáticos y militares. Así solo conseguiremos que esos invasores rusos tengan que ser juzgados por crímenes de agresión y genocidio. Estoy agradecido con España, que ha estado de la mano de Ucrania de forma constante estos 7 meses. El Gobierno de España ha proporcionado a Ucrania ayuda financiera, humanitaria y militar, pero también muchos españoles abrieron sus casas y sus puertas. España también está determinada a asegurarse de que los que hayan causado infracciones vayan a juicio. Y los doy gracias por esas declaraciones que ha emitido el primer ministro de Asuntos Exteriores sobre el no reconocimiento del referéndum. Esa no anexación de los territorios. Hoy necesitamos determinación y unidad para proteger la seguridad transatlántica. Las personas de Europa y Estados Unidos han de ese modo defenderse de Rusia. Todos comprendemos por qué Putin está dando este paso y también su modelo. Está perdiendo en el campo de batalla y por lo tanto está lanzando todas sus cartas sobre la mesa con el objetivo de difundir el miedo. Nosotros necesitamos rechazar sus amenazas. La única respuesta correcta es mostrar un apoyo todavía más fuerte a Ucrania. Reconocer a Rusia como un Estado responsable de terrorismo. Transferir los activos de Rusia de manera que
se vaya también proporcionando todos los armamentos de aire y de tierra. Y bueno, yo siempre enfatizo que la lucha a favor de Ucrania no es caridad. Ucrania es el defensor principal de los valores transatlánticos en este mundo. Y esto supone que el fortalecimiento de los músculos militares de Ucrania es una mejor inversión que han de hacer las naciones de América y Europa. Es una inversión en realidad en sus propios sistemas de seguridad. De otro modo, Putin tendrá cada vez más poder y habrá consecuencias todavía peores para todos. Putin ha de ser frenado. Habrá momentos en que las cosas sean blancas y negras. Pero en este caso, Putin ha de ser vencido. Es por el interés de todos. Con sus avances en la región de Kharkiv hemos demostrado que sabemos cómo ganar. Hemos conseguido eliminar el mito de que el ejército ruso no puede ser vencido. Ha de ser vencido, por el contrario. Esto es lo que hemos de conseguir para que Putin deje de tener esa sensación de impunidad que le ha caracterizado desde hace años. No hemos de tener miedo de arrinconar a Putin. Él conseguirá preservar y traducir cualquier fracaso en victoria dentro de su propaganda. Hemos conocido historias, anécdotas de cómo pudiera colapsar el régimen de Putin. A mí no me importa eso, a mí lo que me importa sobre todo el futuro de Ucrania y no la de Rusia. Rusia ha escogido su camino y solo la historia mostrará en qué quedará todo eso. Eso es su problema. El papel del señor Zelensky asegurarse de que Ucrania gane y que los invasores rusos sean juzgados. Lo demás será historia. Estamos trabajando sistemáticamente para garantizar la seguridad de Ucrania y está claro que el sistema actual hasta ahora ha fracasado. Por eso el presidente Zelensky y el señor Anders Rasmussen por eso desarrollaron un documento llamado The Key Security Contract. Básicamente resume los principios básicos de la seguridad para Ucrania y estamos trabajando activamente con socios para movilizar apoyo a su favor. Ucrania hará todo para luchar contra su victoria y en este sentido el mundo democrático es clave. Porque la victoria no llegará de la noche a la mañana, tenemos que mantener el apoyo constante a Ucrania. Me gustaría reiterar una vez más mi gratitud a todos los socios que han estado siempre de la mano de Ucrania. Muchas gracias y será para mí un placer participar en este debate. Thank you very much, Mr. Kuleba. Probably we will come back to several issues that you have. Probablemente retomaremos algunos de los asuntos que usted ha comentado. Pero ahora le toca el turno al señor Álvarez. Thank you, Josep. First of all, gracias, Josep. Hi to Dimitro. En primer lugar, hola a Dimitro. Siempre estoy muy contento de ver que esté usted sano y con tan buen espíritu y representando la dignidad del pueblo de Ucrania y su derecho a la lucha por la independencia, libertad y soberanía. Y espero verle pronto en Kiev. Muchas gracias a mi querido amigo Josep Piqué por estar aquí. También gracias a Amancio por hacer todo esto realidad y por traer invitados tan especiales como Josep Borrell, nuestro alto representante, y también un saludo al presidente de la Junta. Creo que todo el mundo es muy consciente, pero creo que es importante recordarlo una vez más. ¿Qué es lo que está en cuestión ahora mismo en Ucrania? ¿Y qué es lo que las personas como mi amigo Dimitro por qué están luchando él y el pueblo de Ucrania? Es algo más que la soberanía y la integridad territorial de Ucrania.
que ya es mucho. Ahora mismo Ucrania tiene dos modelos opuestos. Hay un modelo, que es el modelo en el que vivimos nosotros, el modelo que es el que tiene los valores de décadas de paz y prosperidad para todos nosotros, españoles y europeos, que se basan en la pluralidad, en la democracia, en el Estado de Derecho, en la soberanía en los Estados y la evitación de la guerra como medio para resolver diferencias entre los Estados. Y hay otro modelo. Para el primer modelo están los ucranianos con nosotros, comparten nuestros valores. Y por eso era natural que nosotros aceptásemos su candidatura a entrar en la Unión Europea, porque ya son parte de la familia, están luchando también por nosotros. Y luego está el modelo de Vladimir Putin, que es un modelo de nacionalismo violento, de autoritarismo, que no cree en la pluralidad, que cree en esferas de influencia y soberanía limitada para algunos estados. Básicamente hay un modelo que mira hacia el futuro y hay otro modelo que mira hacia el pasado, y ese es el que quiere Vladimir Putin. Nos quiere llevar para atrás, nos quiere llevarnos al tiempo de los muros, de las vallas, esos tiempos oscuros de Europa. Y todo eso es lo que está en juego. La segunda cosa que tenemos que recordar, porque la gente acaba por olvidar, y aunque esté claro para nosotros, estamos en diálogo con otros países de África y Latinoamérica, se empieza a dudar las cosas. Ucrania nunca ha sido una amenaza para la integridad territorial de Rusia. Europa no forma parte de esta guerra. Nunca hemos querido que nadie fuese a esta guerra. La OTAN no forma parte de esta guerra, ni ha empujado a nadie a la guerra. Esta es la guerra de un solo hombre, de Vladimir Putin. Es el único que quería esta guerra, es el único que la ha lanzado y es el único que la mantiene viva. Dimitro y su pueblo estarían encantados de volver a la paz y a la prosperidad y no tener que luchar en esta guerra. Y lo que tenemos que hacer, y lo que nos da la seguridad de que Vladimir Putin no ganará este desafío, es, en primer lugar, la dignidad y el valor del pueblo ucraniano y el gobierno de Ucrania, pero también la unidad, la cohesión, y también tenemos aquí al representante de la Unión Europea, de todos los socios de Europa y su aliado natural, Estados Unidos. Si nos mantenemos unidos, mientras estemos unidos, conseguiremos superar esta crisis. Si estamos unidos en el apoyo a Ucrania, si estamos unidos en mantener las sanciones y no evitarlas, si nos mantenemos unidos en dar ayuda humanitaria y militar a Ucrania, al pueblo de Ucrania y al gobierno de Ucrania, y el gobierno de España lleva haciéndolo desde el principio. Desde el principio hemos rechazado esta guerra injustificada, brutal e ilegal. Desde un principio hemos dado lo que hasta ahora ha sido el principal paquete humanitario que jamás haya dado España a un solo país. Desde el principio estamos enviando equipos militares y permitiendo que la Unión Europea financie con el Fondo de la Paz para costear los equipamientos militares, porque siempre hubo el debate de si es material ofensivo o defensivo. Dejémoslo claro, cualquier arma y cualquier equipamiento militar que le demos a Ucrania es material defensivo para que defiendan su libertad, para que defiendan su soberanía, para que defiendan su independencia, porque no debemos olvidar que el presidente Zelensky fue elegido a través de una elección democrática con una mayoría abrumadora, y todo el equipo
militar en manos del ejército ruso es ofensivo, es la ofensa contra la integridad territorial de Ucrania. Y no solo es esta la idea y la labor del gobierno de España, sino de toda la sociedad española que ha mostrado su solidaridad. Hay 140.000 personas de Ucrania que viven con nosotros con un estatuto específico y ya estamos invitando a Dimitros a que envíen los que haga falta, porque no olvidemos que detrás de esta guerra hay una catástrofe humanitaria tremenda, con varios millones de personas que han tenido que dejar su país. Los próximos meses van a ser complicados, pero debemos permanecer juntos y rechazar esta guerra ilegal. Ayer, como nos recordó Dimitro, hemos dejado bien claro que no damos ningún tipo de crédito a esta burla, a estos referéndums ilegales que han tenido lugar en algunos territorios, poniendo en cuestión la integridad territorial de Ucrania. Mañana Putin pondrá señales de anexión y levantaremos la voz para rechazar esa anexión. Seguiremos ayudando al Tribunal Penal Internacional para que se juzguen a los responsables de los crímenes de guerra, que tendrán que responder por ellos. Y seguiremos juntos y unidos con nuestros socios europeos para que este tipo de acciones se lleven a cabo. Nos faltan 9 meses para la presidencia española de la Unión Europea y ya nos estamos preparando. Ayer ya estuve en Bruselas hablando con algunos comisarios acerca de las primeras prioridades. Lo más probablemente estarán ahí las consecuencias de esta guerra. Y desde luego que en este momento que Europa necesita un liderazgo, la presidencia europea se adaptará, estará en la vanguardia de esta respuesta, estará en primera línea de los que más quieren hacer por la reconstrucción de Ucrania para que Ucrania entre pronto en la familia europea a la que pertenece, para asegurarnos de que la guerra vuelva a estar fuera del territorio europeo. Porque, al fin y al cabo, esta es la clave y la esencia de lo que está sucediendo. La guerra ya no es una herramienta para resolver diferencias entre Estados. No es posible. Esto es retroceder. Ahora mismo estamos probablemente a punto de crear un nuevo orden europeo, porque nos vemos obligados por Vladimir Putin, y está claro que este orden tendrá pluralidad, democracia y estará basado en normas que orientarán nuestro camino. Si mantenemos la cohesión y si nos mantenemos unidos, estoy seguro de que muy pronto veremos a Dimitros convirtiéndose en ministro de Asuntos Extranjeros como yo, que no tiene que preocuparse dónde están sus hijos hoy, para poder hacer su trabajo, para poder tener relaciones con otros países, relaciones plenas y no tener que pedir más armas para defender a su pueblo. Todo esto es lo que está en juego y necesitamos unidad, primero aquí en España, para estar en la vanguardia de este desafío, continuar con la cohesión con nuestros socios europeos y nuestros aliados en el mundo. Gracias. Mr. Álvarez, señor Álvarez, me gustaría several exercises of perspective. One of them is, you have mentioned it, one of them is the perspective of the perspectivas en cuanto al futuro de Ucrania como miembro de la Unión Europea, aprovechando la oportunidad de la presidencia española en el segundo semestre del año que viene. La otra es acerca de la arquitectura de la seguridad tras la guerra, para alcanzar el objetivo de que Europa sea un lugar seguro y en paz. Y la tercera es más allá. Tendremos que pensar desde un principio cómo reconstruir Ucrania
Los costes serán enormes. El país está devastado. Claro que hay víctimas humanas, pero el país está destrozado, las infraestructuras arrasadas. Y la comunidad internacional y la Unión Europea en particular tendrán que pensar en qué van a hacer y cuál es la mejor forma de hacerlo de forma eficiente. En este sentido, debemos aprovechar la presencia del alto representante de la Unión Europea, el señor Borrell. No sé si podemos darle un micrófono para que nos diga también. ¿Es posible? About the future of the architecture of security in the European continent. Futuro de la arquitectura europea, como decía, y este encuadramiento para la reconstrucción cuanto antes mejor, después de la guerra, o incluso a partir de ella, de un país que está devastado. Con muchas pérdidas humanas, pero también de infraestructuras. Well, I was not in the program. A ver, no estaba en el programa. You can answer without no problems. Pero sabemos que no tienes dificultades para responder de forma improvisada. La verdad es que, repito, no estaba en el programa, pero bueno, para empezar a pensar acerca de la reconstrucción de Ucrania, cuando no estamos en guerra y cuando no sabemos cuánto más va a durar, y sabiendo lo difícil que será sentarnos junto con el régimen de Putin después de la guerra, pues yo diría que esto va a ser imposible, muy difícil. Lo que ha sucedido en Ucrania y hasta qué punto los ucranianos han sufrido y hasta qué punto se ha destruido el país. En este contexto, lo más importante es pensar cómo reconstruir Ucrania. Y Rusia, sin ninguna duda, tendrá que pagar por ello. Hemos hablado acerca de que el que contamina pues paga y el que destruye también ha de pagar. Y para empezar a pensar acerca de, bueno, cómo reconstruir, por ejemplo, la estructura de seguridad en Europa, y sin duda es algo que necesitamos, porque la que tenemos ahora ya es inexistente, pues hemos primero que terminar la guerra, y para terminar la guerra hay por lo menos, Dimitri creo que estará de acuerdo conmigo, yo estoy de acuerdo con él, en que hay tres condiciones que han de darse. En primer lugar, un reconocimiento pleno y una recuperación plena de la soberanía territorial de Ucrania. En segundo lugar, el reconocimiento por parte de Rusia de la responsabilidad económica, moral y económica de lo que ha pasado. Y en tercer lugar, rendición de cuentas. Lo que ha pasado no puede continuar sin pedir a los responsables que rindan cuentas. Estos son requisitos preliminares para empezar a hablar acerca de cómo reconstruir la arquitectura futura de seguridad en Europa. Esta seguridad fue construida después de la Guerra Fría y ha sido destruida totalmente por la agresión rusa a Ucrania. Así que tendremos que reconstruir, pero en primer lugar hemos de terminar la guerra y tiene que terminar bien. Muchas gracias por sus palabras. Muchas gracias, señor Borrell, por sus declaraciones y gracias también por su trabajo extraordinario. Muchas gracias. Señor Kuleva, le paso la palabra. Con respecto a estos dos temas concretos, la arquitectura de seguridad para el futuro y el marco para poder reconstruir el país después de la guerra. Muchas gracias. En primer lugar, no era consciente de que el señor José Borrell estaba en la sala. Me gustaría saludarle y darle las gracias por todo lo que ha estado haciendo desde el comienzo de esta agresión. Señor Josep, siempre recordaremos todo lo que ha hecho y todo lo que hace. Y siempre le recordaré personalmente cuando me llamaba incluso los fines de semana para preguntarme, ¿puedo hacer algo más? En los momentos más peligrosos estaba allí con nosotros y estuvo siempre comprometido a actuar y no solo a condenar con palabras. Lo apreciamos mucho, aprecio mucho nuestra amistad. Y bueno, por supuesto,
hay una sabiduría común en torno al fútbol, ¿verdad? Y sobre también la arquitectura de la seguridad global, esa reforma de las Naciones Unidas, el tema del Consejo de Seguridad. Todo el mundo habla de estas cosas y todo el mundo parece ser un profesional sobre estos temas. Pero actualmente en Ucrania tenemos miles de publicaciones acerca de lo importante que es que pues Rusia salga del Consejo de Seguridad, lo fundamental que es reformar la Santa Sede, porque la norma de consenso ha paralizado esta institución, y también hay muchos debates acerca de cómo modificar según qué convenios entre la Unión Europea. En definitiva, hay muchos interrogantes, hay muchos expertos que están hablando, muchas cosas se están publicando, pero lo cierto es que cualquier reforma importante de la arquitectura de la seguridad global viene como resultado de según qué factores. Estos pueden ser bien una guerra importante o una crisis política pues, grave, como la que originó, por ejemplo, la desintegración del bloque socialista de la Unión Soviética. Así que, bajo esta luz, creo que no sería una exageración decir que el futuro de la arquitectura de la seguridad surgirá y nacerá de los campos de batalla de Ucrania. Y el resultado de esta guerra, diría la victoria de Ucrania y de sus aliados en esta guerra, tendrán un impacto directo sobre el futuro de la arquitectura de la seguridad, tanto para Europa como para el resto del mundo. Y hay numerosas ideas que ahora mismo están flotando en el aire, que finalmente se tomarán en cuenta seriamente y serán implementadas en la materialización de la realidad política de la guerra. Y una de estas ideas era una idea que expresó Ucrania, la denominada Security Contact de Kiev, un documento que mencioné antes, que elaboró un grupo de trabajo ucraniano bajo el liderazgo del jefe de la oficina ucraniana, un secretario, un general. Y en definitiva, este documento para Ucrania responde a una pregunta muy sencilla. ¿Hasta qué punto, qué aspecto tendría que tener la arquitectura de la seguridad ucraniana en el momento en el que nos pudiéramos incorporar a la OTAN? ¿Qué modo tendría que cambiar desde ahora hasta entonces? Pero yo creo que este modelo podría aplicarse a cualquier país que no pertenezca hoy en día a ninguna colectividad. Yo creo que puede ser un modelo para cualquier país que no sea parte de una organización de seguridad colectiva y que no tenga ningún acuerdo bilateral con otro país para garantizar su seguridad. Así que cuanto más hablamos de la arquitectura de seguridad hoy en día, pues mejor será, porque como dije antes, creo que estamos aproximándonos a ese momento, que no sé si llevará semanas o meses, pero estamos acercándonos a ese momento en el que esas ideas pasarán a ser una realidad. Y, por supuesto, la posición de Ucrania va a estar muy clara. Nos vemos como miembros futuros de la Unión Europea y de la OTAN. Y en este sentido aprecio mucho las palabras de mi querido compañero acerca de la disposición de España para ver a Ucrania como miembro de la Unión Europea. Esto es muy importante para nosotros porque significa que de este modo todos seremos más fuertes. No hay seguridad en el espacio transatlántico e interatlántico sin que haya seguridad en Ucrania y sin que Ucrania sea un país plenamente integrado en este espacio. Muchas gracias. Creo que ese cambio al que te referiste antes, Giuseppe, ya está un poco en curso. La guerra de Ucrania ha empezado ya a cambiar el modo en el que percibimos la seguridad en Europa.
y hasta qué punto nos relacionaremos con Rusia en el futuro. Creo que el compás estratégico que tenemos dentro de la Unión Europea y el compás estratégico que salió de la cumbre de la OTAN en Madrid, hubiera sido muy distinto, ¿no? Si no hubiera tenido lugar la guerra de Rusia contra Ucrania. Nos hemos dado cuenta de que la guerra pudiera ser una realidad para nosotros, y esto es algo que no considerábamos desde la Segunda Guerra Mundial, y esto está suponiendo grandes cambios. Dos países que tenían unos esquemas de seguridad, de neutralidad, como Suecia y Finlandia, han decidido repentinamente unirse a la OTAN. Esto no hubiera pasado sin la guerra rusa. Luego, un referéndum para unirse a las estructuras de defensa de la Unión Europea. Luego Alemania hace un giro tremendo y decide empezar a proporcionar armas masivamente. Y podríamos dar muchísimos ejemplos. Incluso para España supuso un gran cambio cuando el gobierno dijo vamos a enviar armas a Ucrania, o por utilizar un poco esto no va a cambiar. La seguridad, la seguridad tradicional está un poco ahí porque nos hemos dado cuenta de que podemos decir, no tenemos nada que ver con las guerras, pero las guerras te pueden llegar a pillar, así que tienes que estar preparado. En segundo lugar, hemos descubierto que hay muchas maneras corrosivas de atacarnos. La inmigración irregular, por ejemplo, la utilización del gas como amenaza. Estos son armas contra nuestra integridad territorial. Rusia ha utilizado ambas armas. Si recordáis, hace unos meses, esas personas del Oriente Medio que entraron por Bielorrusia, y cada día hay ese chantaje constante. Así que hay una conciencia creciente de que tenemos que prepararnos, y eso supone cierta autonomía estratégica para garantizar que nuestra soberanía no va a ser cuestionada, y eso incluye, por supuesto, la información. Hay diferentes maneras de ver el mundo y hay que explicar mejor cómo es que vemos el mundo. Lo tercero va a ser la relación con Rusia. Todavía estamos muy lejos de eso, pero las cosas ya no van a ser como antes. Esto ha sido demasiado fuerte, pero al mismo tiempo, cuando la guerra termine, Rusia seguirá estando donde está, con un montón de miles de kilómetros de frontera con nosotros. Tendremos que seguir viviendo y coexistiendo en esta situación. Todavía no sabemos cómo, pero eso será una parte fundamental de ese nuevo orden. Muchas gracias. Voy a retomar el tema de la futura integración de Ucrania en la Unión Europea. Las instituciones europeas y la mayoría de los países han dicho que están de acuerdo con este objetivo, pero necesitamos tiempo para saber cómo proceder con esta aspiración. ¿Cómo ve usted esta perspectiva en los plazos medio, corto, medio y largo? ¿Es para mí la pregunta? Bien, creo que no debería ser un largo plazo para el acceso de Ucrania en la Unión Europea. Debería ser al corto plazo. La dinámica de Europa es tal que, como ya he dicho, cuanto antes entremos en la Unión Europea, mejor. Y creo que habrá quien diga, ¿cómo vamos a asumir un país que está en guerra? Bueno, durante un poco menos de 30 años, desde que Ucrania decidió formar parte de Europa, de subirse al autobús europeo, que es exactamente igual al suyo. El camino, el de Italia, el de España, el de Francia, estaremos siempre oyendo el por qué debe suceder o no.
La propuesta que se le dijo a Ucrania era de estar como en un camino intermedio. Y esta guerra es el resultado de esta incertidumbre, de esta estrategia que fue promovida por algunos países europeos más influyentes. Pero ahora se ha tomado la decisión y se ha reconocido claramente que Ucrania pertenece a la familia y que debe estar en la Unión Europea y que se convertirá en un país más de la Unión Europea. No podemos perder más tiempo. Haremos las reformas que sean necesarias, incluso a pesar de la guerra. Estamos introduciendo reformas en el Parlamento, en el gobierno, para tomar las decisiones necesarias. Y esperamos que la Unión Europea abordará a partir de ahora el tema del acceso de Ucrania en la Unión Europea con buena fe y en un plazo razonable. Para tomar todos los pasos necesarios desde ambos lados. Y desde nuestro lado puedo decir que estamos perfectamente comprometidos. Nos vemos en un proceso auténticamente histórico en el que la frontera de Europa quedará claramente definida. Será la frontera oriental de Ucrania. Porque todo lo que esté más allá de esta frontera en el futuro no será europeo, sea lo que fuere que haya allí. No será Europa. Y estoy de acuerdo con José Manuel en cuanto a cómo lidiar con Rusia. Es una pregunta muy pertinente, pero no tiene por qué impactar las relaciones nuestras con la Unión Europea. Yo recuerdo, aunque no soy tan mayor, recuerdo perfectamente cómo hace 20 años todas las decisiones y todas las consideraciones de la Unión Europea sobre Ucrania iban seguidas por una pregunta: ¿qué va a decir Rusia? ¿Cuál va a ser el impacto sobre las relaciones de la Unión Europea con Rusia si admitimos a Ucrania? Ahora finalmente se ha abandonado esta lógica, se ha tirado al cubo de la basura de la historia y la Unión Europea ve a Ucrania como un sujeto autosuficiente y esto ya traza el camino hacia la integración. Gracias. Bueno, hay tres cosas aquí. La primera es que Ucrania tiene el estatuto de candidata y plantea dos desafíos. Si un país está en guerra, no le vamos a pedir las mismas cosas que le pediríamos a otro candidato, porque de momento es imposible que lo consigan. Y por otra parte, Ucrania le plantea a Europa otros desafíos que otros países no le imponen. Entonces, ¿cómo podría Ucrania ser un candidato normal o una candidata normal sabiendo que no está en una situación normal? La segunda cosa es que hay Ucrania, pero hay también otros países a la espera. Y aunque haya apoyo hacia el ingreso de Ucrania, preguntan también: ¿y qué pasa con lo mío? Que llevo más tiempo esperando que Ucrania. Y ya hemos trabajado y podríamos decirles a estos países: sí, pero no tienen ustedes una guerra ahora en curso. Y les parecería injusto y tendremos que equilibrar esto y tendremos que pensar en cómo trabajar lo más rápidamente y lo más flexiblemente posible tras la crisis de la pandemia de la COVID, para también ahora en la agresión de Putin. Vamos a tener que repensar el conjunto institucional. Por ejemplo, el tema de la política exterior no podrá ser ya por unanimidad porque se paralizará la máquina porque seremos más de 30. Son muchas cosas las que hay que tener en cuenta. Josep, no sé si quiere usted añadir algún comentario.
Bueno, él tiene que tomar las decisiones. Yo solo doy la opinión de uno de los 27. Okay, thank you. Bien, muchas gracias. Si hablamos del escenario internacional geopolítico, cuando Rusia decidió invadir Ucrania, una gran mayoría de los países condenaron esta acción criminal de Rusia y muchos países no apoyan la invasión. Pero también hay otros países que se mantienen, por así decirlo, neutrales, no se ponen de ningún lado y dicen, no es mi guerra, tenemos que seguir con nuestra agenda nacional. Debemos decir que las sanciones solo las están aplicando los países occidentales, la Unión Europea, el resto de los países europeos democráticos, Norteamérica también, y algunos países del Pacífico como Japón o Corea, Australia, por supuesto, Nueva Zelanda. Pero el resto del mundo, el resto de Asia, incluyendo los países del sudeste, y también India y Pakistán, Oriente Medio, África en su conjunto y una buena parte de América Latina, es decir, creo que tenemos que tener en cuenta estas actitudes, pero por otra parte, hemos visto recientemente en Samarcanda, donde los principales aliados, bueno, aliados no, los socios de Rusia, como China, pero también India, decidieron y declararon muy claramente que no están de acuerdo con las acciones de Putin. Y han recomendado que se tiene que parar esta aventura trágica, tienen que volver a casa y asegurar la integridad territorial de Ucrania. Entonces, ¿qué les parece este juego desde el punto de vista mundial? ¿Y cómo se puede gestionar? Porque la realidad es una en la que la reacción de Occidente ha sido muy clara, muy coherente, pero el resto del mundo pues tiene muchas sutilezas, por así decirlo, si hemos de ser algo diplomáticos. Pero por otra parte, esta reunión reciente que hubo en Samarcanda, en mi opinión, también es muy significativa, muy importante para ver lo sola que está Rusia ahora mismo y lo solo que está el señor Putin. ¿Quiere que yo responda? Yo creo que la soledad de Rusia ha estado desde el principio. Debemos recordar que el primer voto en la Asamblea General fue una condena unánime a las acciones de Rusia, y raramente sucede que esto pase en las Naciones Unidas desde que existen. Y ahora mismo, y que hay la amenaza implícita del uso de armamento nuclear, no hay ni un solo país del mundo que lo apoye. Lo que sucede es que con el paso de los meses, muchos países han empezado a ver esta guerra como la guerra, por así llamarle, de los europeos o de la OTAN o de los occidentales. Y es como decir, no estoy en contra de lo que usted hace, pero no es asunto mío.
Y tenemos que ser pedagógicos y, como decía en mis palabras iniciales, recordar que la Unión Europea no forma parte de esta guerra, la OTAN no forma parte de esta guerra y a Ucrania le encantaría no formar parte de esta guerra. Es la guerra del señor Vladimir Putin. Y en segundo lugar, cada región que usted ha nombrado es distinta a las otras. He hablado con colegas y preguntado por qué su país ha votado condenando. Y sin embargo, en el Consejo de Derechos Humanos no han votado contra Rusia y dicen, porque es que me puedo permitir, no puedo permitirme el lujo, dependo demasiado políticamente y dependo demasiado de Rusia. Entonces, si queremos que hagan los mismos esfuerzos que nosotros, tenemos que ayudarles, tenemos que hablar con ellos y tenemos que implicarles políticamente. Y ayudarles con apoyo financiero, porque las consecuencias y el impacto socioeconómico de la crisis será el que es en Europa, pero es también bastante complicado, por ejemplo, en África ahora mismo. Y es todo eso lo que está en juego. Mr. Kuleva. Señor Kuleva. Sí, estoy de acuerdo. En mis conversaciones con el sur global, que bueno, es un término que ahora se usa constantemente, ¿verdad? Todo el mundo está hablando del sur global. Pues en ese contexto yo oigo los mismos argumentos. O bien se dice que somos demasiado dependientes de Rusia, no habéis hablado con nosotros lo suficiente para convencernos y ahora queréis que cambiemos nuestra opinión. No habéis hablado, repito, suficiente con nosotros para construir una relación buena y ahora estáis tratando de convencernos. Pero bueno, el sur global también es, bueno, sutil. Hay diferentes países dentro del sur global, algunos están a nuestro favor, otros tienen una posición más intermedia, pero si analizamos el número de países que están dispuestos a firmar abiertamente e inequívocamente con Rusia, pues hablamos de muy pocos países. Siria, el norte de Corea, Eritrea y Cuba. Y Nicaragua. Así que dos en América Latina, una en África, uno en Europa y uno en Asia. Así que teóricamente todo el mundo está representado entre los aliados rusos, pero a la hora de la verdad, pues somos conscientes de su soledad en la esfera internacional. Tenemos que hablar, tenemos que conversar, tenemos que dialogar con el sur global más y más, tenemos que explicar qué es lo que está pasando y por qué les concierne. Hasta el principio de la guerra, el rol de Ucrania a la hora de garantizar la seguridad alimentaria parecía invisible. ¿Y por qué? Porque todo funcionaba. Todo marchaba sobre ruedas, los granos, el grano ucraniano, pues el girasol estaba alcanzando pues sus mercados para garantizar así los precios y demás, pero en el momento en el que se cerraron algunos puertos, pues de repente se notaron las consecuencias de la guerra en Europa, en Asia y en África, y en realidad en todo el mundo ha sufrido de la crisis alimentaria. Y finalmente, sí, también oigo ese argumento de que solo Occidente está implementando sanciones fuertes. Y sí, pero porque Occidente entiende que Rusia atacó no solo a Ucrania, sino a Occidente. Por un motivo, hablamos de una guerra contra el estilo de vida occidental, y entonces es natural la reacción occidental. Si hay una guerra en África, por supuesto, los países africanos se van a sentir en primer lugar concernidos. Si hubiera una guerra en América Latina, pues los países latinoamericanos reaccionarían de primeros. Pero la diferencia entre este conflicto y la guerra de
Rusia contra Ucrania es que esta guerra tiene de verdad repercusiones globales y está suponiendo una diferencia a nivel global y no solo para Europa o para Occidente como tal. Muchas gracias. Estamos ya hacia el final de este excelente debate, pero me gustaría preguntaros a ambos ministros, ya habéis mencionado un poquito sobre esto, pero la pregunta sería ¿cómo mejorar las relaciones bilaterales con estos dos países, con Ucrania y España? Desde la perspectiva de Ucrania, por una parte, por parte del gobierno ucraniano y también desde la perspectiva española. Señor Álvarez, ¿cómo mejorar las relaciones bilaterales entre España y Ucrania? Sí. Bueno, yo creo que para la mayoría de los españoles, Ucrania era un país pues básicamente desconocido, un país que no estaba presente ni en sus mentes ni en sus corazones, y ahora lo están. Esto es algo que prevalecerá. Al principio de la guerra, en esos primeros días, cuando empecé a explicar las decisiones que estaba tomando el gobierno español a Bruselas, recuerdo que estábamos tomando decisiones sorprendentes con respecto a las decisiones que suele tomar España en la esfera internacional, y mucha gente se acercó a mí y me preguntó acerca de cómo había sido pues esa segunda fase de la República Española, esa fase en la que estamos buscando armas y demás. Inmediatamente hubo una especie de apego emocional entre nuestra historia y la historia de Ucrania. En segundo lugar, hay un vínculo fuerte. Nosotros somos una sociedad muy proeuropea y los españoles sienten que Ucrania está luchando por esos valores, que también es una sociedad muy proeuropea y que existe ese vínculo que los une. Y luego, al final del día, en última instancia, para crear puentes, también es una cuestión de personas que se unen con personas. Tenemos una comunidad ucraniana importante. Le pregunté a nuestro embajador si antes de la guerra había motivo para eso, pero hablamos de 120.000 ucranianos que estaban en España antes de la guerra. Ahora habrá unos 145 más refugiados que han llegado desde la guerra, y estas personas están por todo el país creando relaciones específicas en nuestro territorio. La verdad es que nunca he tenido más contacto con otro ministro que con la embajada ucraniana y con mi homólogo en Kiev. Y bueno, yo creo que esto no va a cambiar. Creo que cuando la guerra termine, Ucrania seguirá siendo un ancla importante de lo que representan los europeos, de lo que somos y de cómo ir avanzando. Yo creo que para España, Ucrania es un país muy proeuropeo y eso nos une y eso es importante. Señor Kuleva, nuestras relaciones con España están como nunca. Y la verdad es que no tengo mucho más que añadir, pero represento solamente algo, decir lo siguiente: representar un país que está en guerra. Primero, decir que necesitamos más armas de cualquier proveniencia, de cualquier país que pueda compartir, porque las armas son lo que nos ayudan a ganar la guerra. Y le pediremos al gobierno de España que aumente su partida de defensa y que siga ayudándonos en este sentido. Y en segundo lugar, teniendo en cuenta la presidencia española en la Unión Europea el año que viene, será un momento importante dentro de nuestro proceso de integración, así que confiamos en que en ese momento se tomen pasos importantes con todo el apoyo de España.
in 30 years of our independence, en 30 años de nuestra independencia, repito, yo creo que nuestra relación con España está en su mejor momento y aprecio que esto todo ha sido posible gracias al pueblo español, el gobierno de España y en particular a mi compañero José Manuel Álvarez. Gracias a ambos ministros por vuestros esfuerzos. Thank you very much for the efforts of Mr. Kuleva, not today, but day by day, daily, before and during de todo el trabajo que ha estado haciendo antes y durante esta guerra. No puedo evitar pedir una especie de declaración final o un mensaje claro para la sociedad española por parte del representante del gobierno ucraniano y después también una declaración, un mensaje a los ucranianos por parte del representante de nuestro gobierno español. Señor Kuleva, le paso ahora la palabra. Mi mensaje es muy sencillo. Apreciamos que estéis apoyando a España y, por favor, seguid haciéndolo. Cuando nosotros ganemos, también será vuestra victoria. Gracias. Los ucranianos y las ucranianas pueden contar con la solidaridad española, el apoyo español. Seguiremos unidos con nuestros socios europeos en esta dirección y estoy convencido de que pronto, muy pronto, Ucrania será una vez más un país libre dentro de la familia europea. Thank you very much. Muchas gracias. Good luck. Buena suerte, señor Kuleva. Nuestros mejores deseos para usted y para todo su pueblo, especialmente para el presidente Zelensky. Y gracias también al ministro español, por supuesto, y a todos ustedes por compartir este extraordinario intercambio de opiniones. Muchas gracias. Bueno, ha sido suficiente. Muchas gracias. Así cerramos la jornada inaugural de este cuarto foro. Les emplazo a continuar mañana temprano a las 9:15, un día en el que tendremos ocasión de analizar con voces expertas temáticas como la inflación, la autonomía y seguridad energética, Iberoamérica en el nuevo orden mundial. Escucharemos la conferencia del presidente del Partido Popular y podremos asistir a la ya tradicional conversación entre los presidentes Felipe González y Mariano Rajoy. Será sin duda uno de los momentos estrella de este foro. Sin más, continuamos mañana. Muy buenas tardes.